es interesante porque desde el momento en que Dios me dio ese verso, yo no dejé de pensar en mí, y me llevó al pasado. Me llevó al pasado porque curiosamente anteriormente yo no le tenía sentido a la vida en ningún ámbito. Y en el mundo a esto se le llama crisis existencial. ¿Qué pasa? Que a veces eso es provocado por palabras hirientes dichas por un familiar o por un ser querido. Pero a esto en el mundo, como se le dice, crisis existencial, yo a esto le digo falta de Dios. Porque Dios es el único capaz de llenar todo vacío o todo lo que viene del enemigo, porque eso es del enemigo. Cuando me sentía así en esos momentos, yo puedo decir que me sentía solo, pero Dios fue el único capaz de darme paz en esos momentos. Porque le doy gracias a mi madre, porque aunque fue a la mala que me llevó, pero aprendí y tuve temor de Dios. ¡Aleluya! Me llevó. Como le dije, llegó un momento en mi vida en que, como a mí no me importaba nada, llegó un momento que yo dije, y yo se lo digo, fue raro, pero yo no me enamoraba. No me enamoraba. ¿Y ustedes creen que eso es normal en un joven? Yo no me enamoraba. Y la mayor parte ya de mi vida pasada, y ya digo pasada, gracias a Dios, le doy gracias a Dios que es pasada. Porque anteriormente, la mayor parte de mi tiempo, yo estaba solo y con menos ganas de vivir. Yo le doy gracias a Dios porque mirando ya como estaba en esos tiempos, yo puedo decir que yo nunca estuve solo. Yo siempre estuve con Dios, que yo nunca lo identifiqué, pero Dios siempre estuvo ahí conmigo. A pesar de que mis pensamientos a mí me hacían daño, la verdad que Dios siempre estuvo ahí sanándome. Anteriormente yo estaba solo, pero no solo en el sentido de que yo no tenía personas a mi alrededor, no es ese tipo de soledad que el mundo conoce. Siempre he tenido personas a mi alrededor, pero no eran personas íntimas en el sentido de que yo no podía confiar en esa persona, yo no podía decir, mira, me siento de esta manera. Y le digo que eso a largo plazo me hacía daño, porque cada vez que me sentía mal yo nunca le decía a nadie. Pero Cristo vino a cambiar eso. Amén. Cristo cambió mi lamento en baile. Mis pensamientos anteriormente me mataban. Ustedes no saben lo que es sentir muriéndose por dentro. Me mataban porque yo lo guardaba. Yo era la persona que guardaba la cosa. Yo los pensamientos los guardaba constantemente y podía hacer la cosa más mala y yo prefería estar llorando solo. Pero las lágrimas no caían al piso. Yo sé que Dios las recogía y Él me entendía. A mi mente antes llegaban pensamientos de suicidio y con esos pensamientos llegaba una pregunta, que esa pregunta cada vez que llegaba me dolía, que era ¿qué voy a hacer con mi vida? Gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios, ustedes no saben cuánto, porque lo que Él ha hecho en mi vida es mucho, mucho. Gloria. Satanás antes me decía, ¿qué vas a hacer con tu vida? Él me decía, tu vida sirve de algo. Pero Dios me decía, tú vas a predicar mi palabra.
sean muchos, pero para mí son muchos. Amén. Porque cada vez que me acuerdo de mi pasado, yo simplemente veo eso, un pasado, porque Dios cambió mucho en mi vida. De pasar a escuchar voces de diferente tono, diciéndome cosas diferentes, a Dios decirme: vas a predicar mi palabra, pondré en ti multitud de personas, tú la llevarás a pasto fresco y la guiarás a donde te diga. Decía, tu vida sí tiene sentido, pero el sentido de tu vida está en mí. Gracias, hermano. Satanás le va a decir de todo a ustedes. Satanás le va a decir que tú no sirves para nada, que tu familia no te quiere, que tú no vas a llegar a nada en la vida. Satanás te va a humillar de todas las maneras, te va a insultar tu manera de caminar, todo. Te va a decir que tú eres feo, te va a decir que tú eres fea. Te va a humillar, pero Dios fue quien te creó y dio todo lo que crea, lo crea hermoso. Sí, hay algo que yo sé, que Dios tiene un destino para ti, Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene una familia para ti si aún no la tienes. Y lo más hermoso que yo sé, y lo único que yo te puedo decir que lo va a cumplir no importa qué, y es que Dios te ama. Dios te ama. Yo la verdad no sé ustedes, pero yo sin Dios no me siento vivo. Porque Él fue quien me dio la vida. Lo único que sé que anteriormente mi vida no tenía sentido y el sentido de mi vida se encuentra en Él. Tú puedes venir a decirme a mí que tú eres arquitecto, que tú eres doctor, que yo no sé qué, pero tú sin Dios no eres nadie. Así es. Hay un escritor famoso en el mundo que él dice: lo único que sé es que no sé nada, pero en mi palabra yo puedo decir que lo único que sé es que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y es que la vida se encuentra en seguirlo y la verdad en obedecerlo. Y me da risa porque anteriormente yo también quería entrar al ejército de los Estados Unidos. Imagínate, un muchacho que no tenía sentido de la vida, que no le tenía mente para nada. Yo decía, ¿por qué yo no me meto al ejército? Tengo un hermanastro que él también está metido en eso y él me lo recomendaba. Y yo en ese momento, sin nada que hacer, yo decía, pues yo tengo que poner a estudiar para esto. Y yo amanecía, yo le puedo decir que yo amanecía estudiando para el ejército. Amanecía todos los días, viendo videos, viendo cosas, estudiando todos los días para eso. Yo me esforcé de todas las maneras, y yo puedo decir que fue Dios que me libró, porque hay un examen de práctica que yo practiqué mucho para por lo menos coger los puntos necesarios antes de coger el examen real, y se necesitaban ya como unos 30 puntos para tú pasar. Y yo dije, ok, yo voy a estudiar para por lo menos coger 30, pues yo no necesito más, yo quiero 30. Y estudié todos los días, esforzándome. Y saco el de práctica lo saco bien. Cuando voy a coger el real, saco 6 puntos. Y yo, pero 6 puntos.
Lo que pasa es que yo me quejaba mucho. Yo me quejaba mucho en ese momento, como yo dije, pero yo estudié todos los días. Amanecí estudiando. Yo no sabía que Dios no me quería en el ejército de la tierra. Dios me quería en el ejército del cielo. Yo me doy una espada, mire, que si usted la ve, una espada del Espíritu. Un escudo de la fe, Dios mío. Ay, Dios mío. Él me dijo que corte cabeza, pero no es a ustedes, porque mi lucha no es contra carne ni sangre. Y yo le doy gracias a Dios. Porque en ese momento yo no lo veía, pero Él me libró de eso. Y hace mucho me lo confirmó. Hace no tanto me lo confirmó con una persona. Que Él me libró de ese tipo de cosas porque yo estudiaba como un loco para meterme a eso. Pero ya volviendo un poquito más en el tema, que fue el que me metió yo de verdad. Me metió y inicié con esta pregunta. ¿Cómo nos alimentamos de Jesús? Pero esa pregunta trae otra. ¿Qué es el alimento? ¿Quién es Jesús? Ahora, el alimento ya, como muchos podían conocerlo, es un conjunto de sustancias, ya según Google. Es un conjunto de sustancias que los seres vivos comen o beben para subsistir. Entonces, ya sabiendo esto, por favor acompáñenme a Génesis 2. Su versículo 7, por favor. El que no sabe a dónde está Génesis, no podemos encontrar ahorita. Yo puedo orar por usted. Aleluya. Amén. Me avisa cuando lo tenga. Amén. Amén. La palabra se lee en el nombre de Jesús. Voy a leer el título para que así también, pero nos volvamos al 7. Dice: el hombre en el huerto de Edén. Y dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También en el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora vayamos al 15, que dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora vayamos al capítulo 3. El título dice: desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no moriráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer el árbol que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, yo lo voy a llevar por donde me fue llevando Dios, para que así vayan entendiendo cada palabra que voy diciendo. Ahora vayamos a Lucas 23.
23, su versículo 26, del 26 en adelante. Aleluya. Si ven que hay alguien que no tiene una Biblia al lado, por favor acompáñalo. Perfecto. Amén. ¿Lo tienen todos? Amén. Versículo 26 dice: crucifixión y muerte de Jesús. Llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud de pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, le dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si el árbol verde hacen estas cosas, al seco ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras grandes y griegas y latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Y a otro el otro le respondió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos, nuestros hechos. Mas este hombre ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando en gran voz, dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Amén. Ya lo podemos dejar hasta ahí. No sé si todavía se han dado cuenta, pero todo esto dice que cuando Jesús vino a la tierra, vino a ser el árbol de la vida. Porque por cuanto hemos comido del árbol de la ciencia, estamos muertos. O sea, Jesús vino a ser el árbol de la vida. Pero yo no le puse a este tema ya la vida simplemente por ponérselo. Se lo puse también porque fue lo que Él hizo en mí, y es lo que Él quiere hacer contigo.
Ahora, esto es una pregunta. ¿Tú estás comiendo del árbol correcto? Ayúdanos, Señor. Porque de la misma manera que para entrar al pecado moriste a la luz, de la misma manera para entrar a la vida tienes que morir al pecado. Así es. O sea, Adán y Eva se alimentaban del árbol de la vida, pero murieron al comer del otro árbol. O sea, Adán y Eva se alimentaban del árbol de la vida, que es Cristo. ¿Qué pasa? Que cuando tú dejas de alimentarte del árbol de la vida, que es Cristo, terminas siendo engañado y escuchando otra voz. Así es. Cuando no te mantienes alimentado de donde tú deberías, tu espíritu se hace vulnerable al engaño. Pero por eso que yo estoy preguntando, ¿te estás alimentando del árbol correcto? Jesús no murió en balde en la cruz. Jesús dijo: he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de quien me envió. O sea, Jesús ni vivió su propia vida para darla por ti. Jesús lo que hizo fue trazar un camino de la muerte a la vida, para que dejes de alimentarte del árbol incorrecto. Así es. Cuando Jesús llevaba la cruz, él no llevaba un simple madero. Él llevaba tus pensamientos, tu desobediencia, tus malos hábitos, nuestras costumbres, nuestro pensamiento. Jesús llevaba la oportunidad de que tú vuelvas a vivir. Y aún somos malagradecidos. Muy malagradecidos. Y yo no sé si ustedes han sentido lo que yo siento, pero yo sin Dios no me siento vivo. Sin Dios yo no me siento vivo. Le puedo decir que yo he sentido ataques del enemigo en algunos momentos. Deja el evangelio, pero yo miro al pasado. En el pasado yo no tengo nada. Ahí no hay vida. Entonces estos pensamientos me quieren mandar a la muerte. No. La serpiente ahora. Mi hermano, yo estaba en el mundo y yo no sabía qué hacer con mi vida. Yo no encontraba sentido a nada. Donde yo cada día me hacía cada vez más frío de corazón. Y lo digo en serio, más frío de corazón. Dios me sacó de las garras de Satanás y me hizo su hijo. Y yo solo puedo estar agradecido y cada día más siguiendo su palabra y obedeciéndola, porque para eso nos mandó. Por eso yo me mantengo continuamente alimentándome del fruto de la vida, que es Jesús. Y Jesús es el verbo hecho carne, o sea, la palabra. Y continúo alimentándome no simplemente de la palabra, sino del carácter que se puede encontrar en una relación con Cristo. Así es. Y yo sé que hoy yo estoy hablando de la vida, pero yo estoy seguro de que yo no fui el único a quien Dios le dio la vida aquí. Amén. Aquí hay muchos a quien Dios le dio la vida y que fue recibida por parte de Jesús. Yo sé que tú también la recibiste. Ahora, está bien, ya tú recibiste la vida. Aleluya. Que mantener. Ya Jesús murió por ti y por mí. Ya Jesús fue crucificado. Jesús llevó la cruz por nosotros. Es más, Jesús pidió perdón por nosotros. Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, Jesús nos enseñó a vivir desde morir en la cruz. Así es. Y vayamos a Marcos 12. Aleluya. Yo lo voy a llevar a varias escrituras, pero es porque Dios me llevó ahí. Y si Dios me llevó, yo dije: yo voy a llevar al pueblo también, porque no va a ser el único. A Marcos 12, del versículo 28 en adelante. Marcos 12. ¿Lo tienen? Amén. Y la palabra dice, en el nombre de Jesús: acercándose uno de los escribas que lo había oído
disputar, sabía que les había respondido bien. Le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Aleluya. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Gloria. Escuchen bien lo que le dijo. Y esto fue el escriba que dijo: obedecer estos mandamientos son mayor que cualquier holocausto y sacrificio. Pero me gustó lo que le dijo Jesús, que dijo: entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Ahora vayan a Juan, le estoy diciendo, lo voy a llevar por un par de versículos. Vayan a Juan 13. Juan 13, el versículo 31. Amén. Y la palabra dice: entonces, cuando hubo salido Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y es interesante porque el primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y con todo tu corazón. Pero Proverbios me dice que sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces me está pidiendo que Dios sea mi centro. Pero para eso tú tienes que tener a Jesús y dar el mismo amor que Él te dio. ¿Qué pasa? Que para llegar a Dios simplemente hay un camino. ¿Quién es el camino? Cristo. Dígalo todos juntos. ¿Quién es el camino? Cristo. ¿Y quién es la verdad? ¿Y quién es la vida? Entonces ustedes me están entendiendo. Mi hermano, la única manera de llegar es Jesús. Yo lo que estoy viendo con estos mandamientos es la manera de propagar el amor de Dios por el mundo. Así es. Gloria. No sé si se dan cuenta, pero si Dios te da es para que tú le des a otros. Hey, ámense unos a otros como yo los he amado. No soy yo que estoy diciendo, eso es Jesús. Así es. Y quiero que entiendan de que cada palabra salida de mi boca no soy yo, es Jesús. Por eso lo llevo a cada escritura. Así es. Así es. Muchos pueden decir: este muchacho habla mucho o lleva mucho la palabra, porque es Jesús que está hablando. Me gusta llevar la palabra porque es Él que habla. El pastor dijo algo que me encantó en una prédica hace par de días ya atrás. Él dijo: mira, mi hermano, si tú tienes que convertirte en el COVID, conviértete en el COVID, pero comparte, propaga el amor de Dios. Y yo quiero que por favor leamos juntos el último verso de Juan, que estábamos en Juan 13, el versículo 35. Yo quiero que todos, por favor, quiero escuchar a todos su voz, y quiero que
Presten atención a ese verso. Juan 13, el verso 35. Todos, por favor, léanlo. Jesús le respondió. El verso 35 dice: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Fruto. Amén. Si hay algo que Dios me ha enseñado desde que yo empecé a seguirlo, y le doy gracias a Dios por eso, es que Él no simplemente quiere creyente, Él quiere discípulo. Así es. Y esa pregunta siempre me hacía, yo decía, wow, pero yo estoy siendo un creyente o estoy siendo un discípulo. Entonces yo quiero que veamos la característica de un discípulo. Aleluya. La característica más ya semejante de un discípulo es orar, estudiar y obedecer la palabra de Jesús. Así es. Eso implica amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí entra ya la fase final de esta prédica, pero es una que me encanta y siempre la he repetido. Y desde que el pastor predicó de esto, siempre me quedé como que wow. Y tiene por título, porque hasta título le puse y me gustó: darle vida a los demás. Gloria a Dios. Y lo voy a llevar al último verso. Juan 21, verso 15. Me dan un amén cuando todos lo tengan. Y me dicen qué dice el título. Apacienta mis ovejas. Amén. ¿Qué dice el título? Apacienta mis ovejas. Aleluya. La palabra dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Aleluya. Y visto hecho añadió: sígueme. Señor. Ahora, yo quiero que ustedes, por gracia y misericordia de Dios, entiendan de que ustedes tienen vida. Así es. Y allá afuera hay muchas personas muertas. Ayúdanos, Señor. Allá afuera hay tantas personas necesitadas. Y Jesús te pregunta: ¿me amas? ¿Qué tú le vas a decir, pueblo? ¿Qué tú le vas a decir a Jesús cuando Él te pregunta: ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Jesús te va a decir: apacienta mis ovejas. Sabemos que tenemos ya. Es interesante porque desde que yo escuché a la pastora que tuvo un sueño, que escuché que Crismel también tuvo un sueño, que escuché al pastor en estos días predicando que dijo: tú tienes que dar por gracia lo que por gracia se te ha sido dado. Y yo dije: Dios mío. Y yo quiero hacer un llamado a todos los evangelistas. Es más, a mí no me importa si tú eres evangelista. Así es. Todos estamos llamados a evangelizar. Así es. Todos estamos llamados. Y yo le voy a hacer esta pregunta y quiero que todos, levantándome la mano, me la respondan. ¿Tú has recibido vida de parte de Jesús? Amén. Yo quiero que tú seas sincero. ¿Tú has recibido vida de parte de Jesús? Entonces apacienta mis ovejas. Entonces ama al prójimo como yo te amé. Entonces sé un discípulo de Dios.
Jesús te dio vida, entonces dale a los demás. Ustedes no saben la guerra que se arma simplemente para que yo diga este tipo de palabritas. Si ustedes creen que yo lloré aquí, yo he llorado más allá afuera. Bienvenido al club. Bienvenido al Satanás no quiere que yo propague el amor de Dios. No. Él no quiere. ¿Por qué ustedes creen que él percibió a Eva para que comiera del árbol incorrecto y muriera? El árbol incorrecto. Pero Dios mandó a su Hijo para que por él tengamos vida. Entonces, si tú tienes vida que te la dio Jesús, ¿por qué tú no se la das a los demás? Gloria a Dios. Le doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho y el amor que Él ha puesto, porque no puedo decir que es mío, sino que fue Dios que lo puso. Así es. Y yo he salido a evangelizar por gracia y misericordia de Dios con nuestra hermana Crismé, y me acuerdo un día que llegamos tarde a evangelizar, y nosotros estábamos que wow, estamos tarde, pero yo siento que fue Dios preparando el camino, porque cuando llegamos tarde había una cosa de comida ahí atrás. Y el hombre nos dijo, cójanla, si ustedes quieren, cómanse. Y nosotros pensamos y dijimos, wow, pero esto es Dios, vamos a dársela a la gente, ¿cierto? El que veamos por ahí. Y yo le puedo decir que nosotros pasábamos por ahí. Ellos hay unos panes que se lo echan a la paloma y a los ratones. Y nosotros veíamos a la gente comiéndoselo. La gente lo agarraba para comérselo. Dios. Ten misericordia. Y yo no puedo decir que ustedes tengan la culpa de eso, pero hay personas que tienen decisiones, que toman decisiones, que pueden ser salvadas simplemente por un mensaje. Así es. Y yo le puedo decir que nosotros nos acercamos a esa persona y le decíamos, Dios te bendiga. ¿Tú quieres que oremos por ti? Mira, esa persona lloraban como un niño. Aleluya. Hombre, llorando. Mira, el mundo necesita de Dios. Aleluya. El mundo necesita de Dios. Y si Dios ha puesto depósito en ti, por favor, mira, riega la palabra. Riega la palabra de que Cristo viene. Hablar de mi vida y lo que Dios ha hecho en mí. Lo que Dios. Yo vine a hablar de lo que Dios te dio, y Él te dio la vida. Y Él quiere que tú hagas lo mismo que Él hizo contigo, que tú hagas lo mismo con los demás. Tal vez tú no tienes el llamado de evangelista, tal vez tú no tienes el llamado, pero tú estás llamado a darte lo que Dios te dio. Así es. Muchos dicen, no, yo no soy evangelista, ¿qué yo voy a decir? No, tú estás llamado a darte lo que Dios te dio. Si Dios te da vida, da vida. Les invito, mira, es necesario. Y solo le doy gracias a Dios, porque por donde nos está guiando simplemente es a llevar la vida. Pero mis hermanos, hasta aquí esta hermosa prédica dada por